Darle la palabra al doctor Carlos Eduardo Boncés Zafra, él es directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Muy buenos días, extender un caluroso saludo a la honorable senadora Sandra Jaimes, a todos los directivos de las distintas instituciones que nos acompañan y por supuesto a la comunidad que creo que en buena hora esta comisión ha invitado para que de una manera articulada con las instituciones se pueda llegar a algunos acuerdos, algunas soluciones que indudablemente se pueden detectar que son de un conflicto socioambiental. Y no es el único conflicto socioambiental que tenemos en este caso puntual de la madera, sino que tenemos en el tema de los recursos naturales una cantidad permanente de conflictos debido al gran desarrollo, la globalización y la demanda de recursos naturales que está exigiendo el mercado. Desafortunadamente, como sociedad de tercer mundo, nosotros no estamos a la par del desarrollo de las grandes potencias y no hemos transitado a conocimientos distintos del saber original de la tierra. Aquí los he oído muy juiciosamente y me he dado cuenta que la mayoría de las personas vive de su tradición, de lo que sabe hacer, y que los recursos naturales como primer renglón de la economía son los que generan el sustento. Es un tema que es un tema más político, del conflicto, de la convivencia social, pero que transversalmente nos coge a todas las instituciones porque todas, el Estado como tal, que hacemos parte, cumplimos una función desde el lugar donde estamos. Entonces, lo importante es poder hacer esa claridad de cuáles son las funciones de las entidades para que desde aquí ustedes empiecen a entender que también como ustedes tienen que cumplir una norma, los funcionarios de este lado también tenemos que cumplirla y so pena también de que seamos sindicados por omisión en la aplicación de las normas. Datos que hay que tener en cuenta para poner en contexto: subdirector de la Autoridad Ambiental de la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, una subdirección que por ley, como ocurre en todas las autoridades ambientales, tiene que ejercer su control sobre el equilibrio y la administración de los recursos naturales. Los recursos naturales son la base fundamental de la vida, los recursos naturales son la base fundamental del sustento y como tal, en el marco jurídico, el Estado ha diseñado normas para poder guardar ese equilibrio. Desafortunadamente, cuando se hacen las normas no se abren estos espacios como los vemos ahora, digámoslo, en este periplo, en este cuatrenio, donde la comunidad puede presentar su queja y puedan ser oídas. Y hoy les están abriendo este espacio y nosotros nos vamos a llevar esas inquietudes para poder diseñar, para poder evaluar la mejor forma de gestión de los recursos naturales para su protección y también para la supervivencia en equilibrio con la comunidad. Datos muy importantes desde la CMB: nosotros somos una corporación que nace para defender precisamente la erosión de un área grande que es el área de la meseta de Bucaramanga, por la escarpa oriental donde prevalecía cuidar ese ambiente, declarar áreas de protección para evitar desastres y catástrofes en esa época del año 65 cuando nació la corporación. Y es el ejemplo que tenemos en la actualidad de lo que está ocurriendo con los desastres naturales. Eso que empezó en Bucaramanga hace 59 años es lo que hoy está ocurriendo ya en todo el mundo. Estamos frente a catástrofes y de pronto nosotros desde nuestro ecosistema, desde nuestro nicho, no logramos detectarlo, pero los que estamos ejerciendo el control, con la innumerable llegada de quejas, de solución de problemas de riesgo, nos damos cuenta que tenemos que actuar y tenemos que actuar responsablemente.
Ya el diseño de las políticas para poder tener ese equilibrio, para poder modificar lo que nos compete a nosotros como autoridad, no está en manos de las corporaciones, está en manos de estos recintos, desde donde se hacen las leyes. Desde aquí es de donde se pueden modificar y se pueden crear nuevas de manera que faciliten los procesos de producción, que no vayan en contravía con la apertura de las fronteras agrícolas, con la producción de alimentos, pero también que tengamos un cuidado del medio ambiente. Ninguno de los que estamos aquí como instituciones, lo puedo garantizar, que está con el ánimo de perseguir a nadie. Estamos aquí es porque nos toca ejercer un control. Las maneras hay que mirarlas. La norma lo dice, hay que hacerlo y hay que mirar qué es lo que está ocurriendo y dónde cada uno de nosotros estamos fallando. Si es desde las corporaciones que hay unas fallas, claro que las van a ver siempre. El Estado es lento, no es propiamente solo de una corporación, es todo el Estado. La velocidad con que ocurren los cambios, en este caso tecnológicos, nos va dejando a veces atrás, o la modernización nos va impidiendo ejercer esa autoridad con mayor celeridad, y ahí tenemos una falla que nosotros como autoridad reconocemos y que tenemos que buscar rápidamente la manera de subsanarla para que el usuario, ustedes que son los que pagan con sus impuestos el sostenimiento de las corporaciones, puedan tener una respuesta oportuna y expedita. 400 datos nuestros, 486.630 hectáreas del área de jurisdicción nuestra, lo que quiere decir que con una planta básica, con 13 municipios y esta cantidad de terreno, pues no es fácil llegar a la velocidad que uno quisiera llegar para atender una solicitud individual. No es una excusa, pero es un contexto, porque así como ustedes hay cientos de decenas de miles de personas haciendo solicitudes a las corporaciones. Nomás en el área metropolitana estamos hablando que tenemos 3.000 solicitudes de solo podas del área, podas, muchas de esas que tienen riesgos y que hay que actuar expeditamente porque un árbol que esté en riesgo puede causar la muerte de alguien. Más todo lo que está en el control, sobre todo de la deforestación de las áreas de conservación y de bosque nativo, que es la principal preocupación de las autoridades. Desde la corporación hay varias propuestas y diseños de políticas que están dentro de su plan de acción para empezar a transitar en el recambio de del mercado de la madera o de los aprovechamientos de los recursos hacia economías circulares. Desde ahí se apoya, desde las oficinas que tienen esta competencia, la estructura organizacional de las corporaciones implica también educación ambiental, implica también el fortalecimiento de algunos sectores. En este caso es una bandera muy importante que el señor director Juan Carlos Reyes ha sabido abanderar, que es el impulso de estos mercados verdes. Nosotros quisiéramos solucionar toda la problemática de un solo tajo, con un solo acuerdo, pero no es fácil. Este mismo conflicto está ocurriendo con la minería y con otros recursos naturales. Ustedes han oído y está de moda, y no es una moda que se haya implantado ni aquí en este país ni en este gobierno, sino que a nivel mundial estamos frente a una gran deforestación. 80 naciones del mundo ya están amenazadas por falta de agua. El calentamiento indudablemente se está dando. El principal causa de calentamiento es la deforestación, la ganadería, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde nuestras competencias, administrar los recursos naturales, respaldar y articular con los entes territoriales que tienen una gran responsabilidad, sobre todo en el tema de acompañamiento y de capacitación a cada uno de ustedes y a cada uno de los sectores agropecuarios. Nosotros somos autoridad, no podemos ir más allá desde que la norma nos autoriza. Entonces, que los instrumentos legales, los requerimientos que exige la norma, pues se cumplan.
Entonces yo desde aquí, con el mayor de los respetos, les tiendo de parte de la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la Corporación el brazo amigo para que ustedes puedan ir a esa subdirección y puedan dialogar directamente con nosotros para ver qué es lo que está ocurriendo en el territorio y cómo podemos de alguna manera subsanar lo que está ocurriendo, pero también hacerles el llamado de que es momento de que entre todos solucionemos y transitemos hacia donde tenemos que transitar, que es una conservación obligatoria del medio ambiente. Hay varias propuestas. Una de esas propuestas es, para no tocar las reservas, que son las más preciadas, es buscar cómo hacer cultivos maderables, que tienen menos impacto ambiental y que pueden generar su actividad sin tener que intervenir las áreas protegidas, sin tener que intervenir las rondas de protección, y esto nos ayudaría a todos a vivir en armonía, porque así como ustedes exigen un derecho al trabajo, la Constitución dice que el resto del mundo, nuestra sociedad, necesita un ambiente sano. Entonces, ahí es donde está el tema, es un tema de intervención social, es un tema de articulación institucional y es un tema donde todos, seguramente, no solo aquí en este diálogo, sino en muchos diálogos respetuosos y fraternos, nosotros podamos llegar a una conclusión a esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Eduardo Bonces Zafra, él es directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.